país de mis amores y de un inmenso corazón. Este país que no se rinde, este país que va por más, unidos por la esperanza, juntos cantemos a una voz. Con Francisco a caminar, por valles, montes y quebradas. Muy buenas tardes, amables amigas y amigos de Círculo Virtuoso. Bienvenidos a nuestro programa, primer programa del año 2018. Año fiscal para el mundo contable, para el mundo tributario, para lo que es el mundo de los taxes, la administración tributaria. Ya conversaremos de estos temas que se viene trabajando, los cierres contables, los cierres tributarios, los estados financieros de las empresas, etcétera, etcétera. Y el año judicial muy bien inaugurado también con algunas situaciones de invitados que no estuvieron presentes en la inauguración del año judicial en nuestro país, pero el Perú tiene que enrumbarse, como bien se ha dado también a conocer ya el nombre del año 2018, año del diálogo y de la reconciliación nacional. Queridos amigos, creo que todos tenemos que sumar esfuerzos. Hemos despedido un año 2017 con ciertos desazones y hemos prometido definitivamente todos que será altamente superado el año 2018 frente al año que despedimos. En ese sentido, hemos tenido un cierto noticia nada agradable, sino algo que entristece mucho a los peruanos cuando se trata de un duelo por el tema de las 52 víctimas en Pasamayo, que lamentablemente nos hace reflexionar casi al inicio del año, y estamos hablando de acá de un accidente que fácilmente pudo ser evitado, si no estaríamos frente a una enorme irresponsabilidad de las velocidades en sitios peligrosos como el lugar donde acaeció dicho accidente, y frente a una exigencia por parte de las autoridades, del Ministerio de Transporte, el ministro Nieto, que tiene que ir al Parlamento Nacional a explicar qué desaciertos hay en materia de transporte. Yo creo que todos tenemos que sumarnos en forma colectiva a evitar que tengamos cifras como un enorme revés de cifras gigantescas en un solo accidente. Claro, hay más, pero esto es algo que genera enorme preocupación, mayor aún cuando hemos visto, y sobre todo que ahora que se avisoran ya con fuerza la campaña para las comunas distritales provinciales y la comuna limeña, ciertamente. Recordarán, por ejemplo, ustedes los candidatos que prometen muchas cosas, o el ofrecimiento para hacerse de la comuna la primera autoridad edil, digamos, pero después eso cae en saco roto porque no se cumplen las promesas, y eso es un mal antecedente que se viene repitiendo, una constante en cada elección municipal, amables amigos. Y yo creo que en estos días ciertamente hemos estado escuchando a especialistas en materia de transporte y también las autoridades en distintos ámbitos de lo que es el Ministerio de Transporte o lo que es el Ministerio del Interior o de la Agencia de la Policía Nacional, etcétera, etcétera. Pero hay a unos ausentes muy importantes, como por ejemplo, ustedes han escuchado hablar muy de cerca este tema de las ONGs que trabajan mucho estos temas también, como por ejemplo Observatorio Vial, y esto me trae a colación pues al doctor Enrique Cornejo Ramírez, quien está empecinado en llegar a la Alcaldía de Lima, pero no lo hemos escuchado desde Observatorio Vial el análisis de estos temas, y no ha venido advirtiendo estas situaciones. Mayor aún me refiero al doctor Cornejo, porque efectivamente él es pues exministro de Transportes y Comunicaciones y conoce mucho estos temas, pero estar ajeno a esta realidad que ha ocurrido, están pecando los candidatos, y parece que eso sí se puede evitar si es que la ciudadanía toma conciencia de en qué momento el ciudadano, el candidato, está realmente presente y no solamente en épocas electoreras o cuando se avecinan muy cerca ya las elecciones ediles. El otro aspecto que tenemos que abordar hoy día es referente al ámbito internacional. Acá en el Perú tenemos un tema de un país dividido entre
el tema del indulto y la vacancia presidencial aún sigue este tema latente. Pero yo quería compartir este tema que solamente es un tema que no se da en el Perú, sino en otros países como una gran potencia mundial, United States of America, Estados Unidos. Producción, a ver si vemos brevemente un videito corto. Trump no disfrutó de su propia toma de posesión. Estaba enojado porque las personalidades de nivel A rechazaran asistir al evento. Habían llegado a un acuerdo serio. La primera mujer presidenta, se emocionaba Ivanka, no sería Hillary Clinton, sino que sería Ivanka Trump. Ivanka trataba a su padre con un grado de desapego, incluso de ironía, yendo tan lejos como para burlarse de su cabello con los demás. Un asistente de campaña se dio la tarea de tener que explicar la Constitución a Trump. A Trump le gustaba decir que una de las cosas que hacía que valiera la pena vivir era meter a la cama a las esposas de sus amigos. El famoso amor de Trump por la cadena de comida rápida se explica hasta cierto punto por estar motivado al miedo de ser envenenado. Para Imagen, con información de Teresa López Gutiérrez. Ese brevísimo pasaje, amables televidentes, es el libro de Fuego y Furia en la Casa Blanca, nada menos que en los Estados Unidos, queridos amigos. Y es que este libro que se iba a publicar este martes próximo, lamentablemente, acá pues ha habido un tema de exageración en correr con el tiempo frente a todo un equipo de abogados de Donald Trump, que estaban haciendo todo lo necesario para agotar todas las posibilidades de que este libro, Fuego y Furia en la Casa Blanca, sea publicado. Lo cierto es que ya se adelantó, digamos que salió una edición y pudo ser vendido y ciertamente agotada, pero como ustedes podrán entender, pues publicada un libro, comprada un libro en las librerías, esto fácilmente es reproducido y ya está en versión digitable, y esto es un tema de mucha relevancia para la Casa Blanca porque está generando una especie de crisis, una inestabilidad política también en los Estados Unidos. Ya es consabido por nosotros pues que en los Estados Unidos el presidente republicano Donald Trump llega al poder y era bastante controvertido ya desde la campaña por la posición que tenía frente a los inmigrantes latinos, ¿no? El tema también de colocar ese muro de la división en México, porque pretendía pues o en todo caso convencer al ciudadano norteamericano que una mejor manera de conservar esa pulcritud, según él, de ciudadanos realmente integrados con el corazón americano era de alguna manera ya cortar y evitar que los inmigrantes ingresen a hacer mucho daño a su país. Eso fue parte de su campaña y al parecer eso fue muy relevante para la decisión del americano en el voto en las urnas. Muy enfocado también estuvo el hacerle frente a China, ¿no? Porque China pues es una potencia comercial a nivel mundial. Entonces eso también, él se ha tenido que enfrentar a estas potencias que era una amenaza, etcétera, y finalmente se hace de la presidencia de los Estados Unidos. Pero este libro, Fuego y Furia, lo que realmente revela no es, digamos, el hecho de pretender aplaudir los logros de un mandatario de una nación poderosa, sino más bien revelar todos sus desaciertos, todos sus pecados y todos sus gustos y malos gustos. Entonces, esta situación sí genera preocupación porque hemos revisado, digamos, si el equipo de asesores jurídicos que han salido a manifestar, o sus voceros también, han coincidido por su lado de que hay ciertas exageraciones en el contenido de este libro. Entonces acá la preocupación se da en el sentido de que pese a que ha sido advertido el autor de este libro, simplemente ha hecho caso omiso a esas advertencias. Y él ha manifestado, el autor del libro ha manifestado que de todas maneras el libro sale al mercado mundial. Y hay quienes pues definitivamente
consideran que este libro va a ser pues el Harry Potter a nivel de todos los lectores, no de los niños, porque Harry Potter pues estaba a una juventud muy estudiosa, a los niños, ¿no? Pero este sería un libro, un Harry Potter en versión un bestseller que sería vendido y alcanzaría y superaría posiblemente las ventas si es que no logran prohibir su difusión o su publicación en nuestro planeta, digamos, porque esto definitivamente va a ser traducido a todos los idiomas y se va, reproducir en todos los países del mundo. Ahora, lo cierto es que el presidente americano tiene muchas confrontaciones con muchos países y eso no lo ayuda mucho. Hay aciertos que sí, como ocurre también en nuestro país, haciendo una especie de paralelismo en nuestro país, siempre se exige que los medios de comunicación también resalten las cosas buenas. Acá se ha manifestado de que el presidente no sabe comunicar, el presidente Pedro Pablo Kuczynski no sabe comunicar, tiene un problema de comunicación y hay muchos aciertos, muchos logros que se están dando, pero la prensa en general prefiere revelar o darle mayor importancia a ciertas situaciones que son negativos y no el aspecto positivo. Ese mismo escenario se viene advirtiendo en los Estados Unidos cuando ya están tomando con fuerza las manifestaciones en el sentido de que ¿por qué no se revelan los aciertos y estas noticias que no tienen mayor relevancia salgan a la luz? ¿Qué tan de cierto hay en todo esto? Bueno, el presidente americano ha tenido ciertos logros en lo que es en materia de los taxes, de los impuestos. También se habla de del logro en el sentido del ciudadano de a pie, el trabajador de a pie que está, por ejemplo, incrementando y mejorando sus bolsillos. Se habla de un promedio, una media de $2,000 adicionales que se ha logrado en la gestión del actual presidente americano. Eso sí ha sido revelado, pero lo que más preocupa es la forma confrontacional en cómo el presidente americano se viene manifestando y de alguna manera generando cierta repercusión y temor. Mayor aún en estas situaciones que se habla de que si estas situaciones siguen, recalcitrantes y no hay un diálogo, no se logra converger acuerdos, estaríamos a guerras de una tercera guerra mundial, a puertas de una tercera guerra mundial y pues el mundo no está para soportar una tercera guerra que sí sería la destrucción o se acabaría con muchísima población a raíz de las enormes las enfermedades, todas estas consecuencias que se generan de las bombas atómicas, etcétera, etcétera. Esto es de preocupación, sí, pero el presidente ahorita está empecinado en ver cómo evita que este libro se difunda en forma masiva. Y acá estamos frente a una situación en la que sí, en realidad tiene sustento y está, digamos, con soporte y las pruebas fidedignas de lo que contiene el libro, hay aspectos que generaría una crisis política gigantesca. Si ya se hablaba, por ejemplo, de que, la familia directa o la familia política, el yerno, para ser más exacto, estaba inmerso en situaciones de pecados muy gravísimos en el hecho de estar haciendo negocios bajo la mesa con Rusia y se revelan aspectos moralmente no aceptados por el mundo entero, como por ejemplo cuando se dice que se manifestaba que parte de la vida de Donald Trump era llevarse a tener una relación paralela con las esposas de los mejores amigos de él. Cosas así, amables televidentes, es muy preocupante en una sociedad que aún a estas alturas, donde parece que nos está venciendo el mundo tecnológico de preferir el mundo comercial y no cultivar los valores, un presidente que esté inmerso en estas situaciones cuando en la gestión de Bill Clinton fue llevado pues a los tribunales y finalmente tuvo que pedir perdón a la nación americana. En realidad Donald Trump lo que tiene que hacer es, si
adelantarse de alguna manera, ¿no? ¿Por qué? Porque eso le ha ocurrido a nuestro presidente en el Perú. Pero Pablo Kuczynski, si hubiese salido a dar un mensaje a la nación en advertir, señores, el asunto de mis asesorías o la asesoría por intermedio de mi representante en la empresa en la cual soy accionista único son de esta manera, y lo aclaraba. Pero el hecho de ocultar información, de posponer o pretender asegurar que eso no salga a la luz o jugársela por todo, finalmente le pasó la factura. Pero Pablo Kuczynski, que por poco pierde la banda presidencial. Y el presidente americano está en una situación muy complicada, que si no toma las medidas correctivas inmediatas, y sus asesores están para eso ciertamente, y no evalúa bien la decisión que debe tomar antes de que enfrentarse o pretender impedir una publicación, eso le podría traer serios reveses al presidente americano. Nosotros vamos a tener un mayor análisis de este libro para entender qué desenlaces podría tener si es que esto sale en forma así al mercado. Hay muchísimos ciudadanos que están interesados en entender o en informarse de qué se trata todo el contenido de este libro, pero eso lo sabremos en la próxima edición. Vámonos a una brevísima pausa y continuamos. Agua de mesa óptima, símbolo universal de pureza. Somos una empresa 100% peruana dedicada a la producción de agua purificada de la más alta calidad. Estamos en el distrito de Chorrillos. Pedidos a los teléfonos 249-0728 y 592-8054. Asegura la nutrición y crecimiento de tus hijos con los más preciados granos andinos del Perú. Quino Kids. Sano, nutritivo, fácil de preparar y 100% natural. Quino Kids, de Alimentos La Nuestra. Desde este lunes 15 de enero, los espero en un programa dedicado a tratar diversos temas de interés para ustedes. ¿Con qué derecho? Acompáñenme de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, en www.Onda Digital TV. Los espero.
continuar. Nunca se acaba la esperanza, nunca se pierde la unidad. Este Perú nunca se cansa, ni de creer, ni de rezar, unidos por la esperanza. Juntos cantemos a una voz. Seguimos, amigos, hablando de los riesgos que tiene la política en nuestro país. Pedro Pablo Kuczynski, tremendamente preocupado por todas las decisiones que toma y no le va muy bien. Y en los Estados Unidos, las decisiones que ha venido tomando Donald Trump, sin embargo, el libro que se revela le va a generar todo un cisma. Todo parece apuntarse a ello, como bien comentamos. Y el pool de abogados del presidente americano han intentado por todos los medios, cosa que no lo han logrado, que ya se difunde el libro. Y más o menos ellos han anunciado lo siguiente. Dicen: el señor Trump exige el cese inmediato y desista de cualquier futura publicación o difusión del libro, artículo, cualquier extracto o resumen, de cualquier extracto o resumen a cualquier persona o entidad, y que se retracten de todo. Eso es lo que venían pidiendo los abogados. Y agrega en un párrafo muy relevante: y completamente, y ofrezca una disculpa a mi patrocinado en relación a todas las declaraciones hechas en el libro, en el artículo, las cuales carecen de apoyo probatorio competente. Los abogados consideran, claro, ciertamente que ellos ya han tenido un ejemplar del contenido y han evaluado que hay muchos aspectos que se abordan en el contenido del libro que no está sustentado con una verdad, con una fehaciencia. Hay aspectos que no son fidedignos y eso es un enorme riesgo para el autor. Sin embargo, parece que todo se va en marcha adelante y nadie lo detiene, ni sus abogados, ciertamente. En lugar a numerosos reclamos legales, incluida información por calumnias e injurias, así como el incumplimiento del acuerdo de confidencialidad, denigración que suscribió con nuestro candidato, que es ahora el presidente. Eso es lo que más o menos ha manifestado Charles Hart, el abogado del presidente americano. Ahora, en esas líneas, los abogados, el mandatario, enviaron a Bano, que es el asesor, un documento legal similar al remitido a Wolf para que cese sus declaraciones sobre que el gobernante y cumpla el compromiso de la confidencialidad. Ahora, si yo tengo un amigo que ha estado pues inmerso en un enorme apoyo, conoce muchos detalles, no podría estar haciendo estas revelaciones. Y creo que has salido a desmentir lo que acá no hay ninguna especie de contienda o enfrentamiento, sino que todo está tranquilo y lo que él ha manifestado es algo que no tiene mayor relevancia. Pero sus abogados sí están exigiendo que no dé declaraciones que vayan en contra del presidente americano. Y dicen así, ¿no? Ha incumplido el acuerdo de confidencialidad al, entre otras cosas, comunicarse con el autor Michael Wolff. Michael Wolff pues, es el autor del libro que será el nuevo bestseller prontamente. Sobre el señor Trump, los miembros de su familia y la compañía Trump Organization. Divulgar información confidencial al señor Wolff y hacer declaraciones despectivas, en algunos casos directamente difamatorias, al señor Wolff y sobre el señor Trump, los miembros de su familia y la compañía. Es decir, que acá estamos hablando de un enorme colaborador para el dicho libro. Es lo que están considerando que ha revelado el mejor amigo del presidente, revela información y eso es parte del contenido también del libro. Y eso no solo ha hablado del presidente, sino de sus mejores amistades, de sus estrategias para llegar a la Casa Blanca, que ya hay que tener en consideración que ya abordando ciertos aspectos, ciertos detalles de lo que se revela en el contenido del libro, incluso se narra que
él le dice a su esposa dentro de la campaña, ¿no? En plena campaña le dice pues que él no pretende, o mejor dicho, no tiene ni un mínimo de porcentaje de llegar a la presidencia. Es decir, el Partido Republicano no iba a llegar, sino iba, probablemente son dos partidos nomás, entonces los demócratas iban a continuar en el poder. Pero que el imperio Trump necesitaba pues tener ahí a un candidato presidencial, y este candidato presidencial se iba pues marketear muy bien en toda una larga campaña presidencial, pero que de ninguna manera le interesaba llegar a ponerse la banda presidencial de United States of America. Eso es lo que aborda en parte del libro. Y en otro aspecto también han abordado de que el mismo día en que salió, digamos, el resultado de las elecciones, en ese instante Donald Trump miraba hacia todos los lados enormemente sorprendido, porque no se imaginaba que él iba a ser el presidente de los Estados Unidos. Y se analiza ahí un poco que, haciendo ya el estudio, el análisis un poco psicológico de las reacciones, de los gestos, esos gesticulares, la forma como miras, a dónde miras, cómo mueve las manos, etcétera, etcétera, se llega a colegir que el presidente americano no sabía cómo enfrentar la enorme responsabilidad de dirigir a la primera potencia del mundo. Y hay aspectos que ya son bastante personales, que a veces es preferible no todavía difundirlo, en razón de que sus abogados pues están prohibiendo que esta información sea revelada. Bueno, pues tras conocerse el miércoles pasado las declaraciones de Bannon, la Casa Blanca emitió un comunicado muy duro del presidente en el que acusó a Bannon de haber perdido la cabeza. Todo un enfrentamiento terrible que se ha generado todo el desenlace del referido libro, ¿no? No tenía nada que ver con ese aspecto, consideran. También los portavoces de la residencia del presidente Donald Trump trataron de desacreditar al libro Fuego y Furia, asegurando que estaba lleno de falsas afirmaciones y de fuentes que no tienen acceso ni influencia sobre la Casa Blanca. Ahora, el contenido de un libro, si es un aspecto que se crean, digamos, los personajes, es muy distinto a abordar en el libro algo que uno a simple vista o en la primera lectura tranquilamente identifica a quienes se está refiriendo con nombres y, bueno, con nombres y apellidos. Y por lo tanto el libro no es un tema de aspecto de ficción, de personajes creados, sino que el libro aborda directamente a la Casa Blanca y quien ocupa la Casa Blanca y sus familiares y su entorno familiar directamente sanguíneo, consanguíneo, y su entorno familiar político, de manera que la cosa está clarísima. Acá no estamos de un libro de aspectos de ficción, sino de una realidad que deberá el autor en su momento, cuando la justicia le exija las pruebas y cómo el contenido está sustentado documentariamente, tiene que salir al frente como corresponde si continúa empecinado en la decisión de difundirlo el libro. Ahora, Wolf asegura que su libro está basado en más de 200 entrevistas, amigos. Y estas 200 entrevistas precisamente con el presidente y su círculo político. Y según sus fuentes citadas por el The Washington Post, en los primeros meses de la presidencia de Trump, se le podía ver vagando por el ala oeste de la Casa Blanca. Un presidente en ejercicio, con ese término que usa, vagando, es terrible, ¿no? O sea que acá hay una especie de incluso desacreditación a un presidente. Una cosa es que se distraiga unos minutos por ahí, pero con tantas responsabilidades que tiene un mandatario, pues estar es inaudito, pero así está parte de que el mismo autor lo manifiesta, ¿no? Y también dice, para darle mayor sustento y seguridad de lo que él dice, pues si estaba sin escolta o escondido en la oficina de... Bueno, o sea que acá es
bien impactante para el presidente americano que se revele estas situaciones tan personalísimas, ¿no? Yo creo que un autor que se empecina en difundir este libro, yo creo que no interesa acá el tema de cuánto voy a vender y cuán millonario me voy a hacer con un bestseller. Acá inmediatamente lo han enmendado la plana en el sentido de la prohibición, pero si él va adelante es porque no teme ir a la cárcel, no teme ningún castigo penal, porque acá estamos hablando de un enorme riesgo para la política y la presidencia de los Estados Unidos, amigos. En la próxima edición abordaremos todos estos detalles porque se torna preocupante pero interesante también para saber qué desenlaces traerá esta situación, que ya pueden advertir ustedes que no solo en nuestro país estamos inmersos en una disputa, en una discusión. Ya no hablamos de esas coincidencias en las coincidencias de las ideas y el respeto a la discrepancia. Acá estamos hablando de situaciones mucho más allá. Y ahora sí, retornemos a los quehaceres en nuestro país. Como bien es consabido, pues el expresidente Fujimori, luego del indulto presidencial y nuevamente ya recuperado relativamente de su peligro en su salud, digamos, se retira a el distrito de La Molina en una mansión gigantesca, y eso no ha caído nada bien en la ciudadanía. Ya habrán ustedes podido advertir que en las redes sociales estos memes, estas fotos que se difunden, donde dicen, pues miren cómo vive el expresidente indultado. Vive en una mansión con piscina, con todos los lujos. Y otros dicen, bueno, ya en forma sarcástica, que eso es parte de la continuidad de lo que tenía en la Diroes, en Barbadillo. Y miren cómo vive los ciudadanos, ese ciudadano de a pie, ese lector que vive en las alturas de Hualgayoc, en Quinocay, en la selva, en etcétera, etcétera. O sea que acá estamos frente a una situación donde quien va a ser político, o quien, en este caso me refiero pues a Kenji Fujimori, que pretende llegar al poder también, y han tomado la decisión de llevarlo a un lugar supuestamente más reposado, donde nada le afecte en el sentido de estas marchas. Llegar pues al lugar donde está en la residencia que ocupa el expresidente Fujimori es bien complicado, ¿no? O sea que ninguna marcha va a acercarse por ahí porque la zona no se presenta viable, en el sentido de que fácilmente van a ser repelidos por la fuerza de la orden, ¿verdad? Pero ahí estamos en una especie de enfrentamiento de nunca acabar, porque también se genera en el aspecto jurídico un enorme debate de abogados. La semana pasada nosotros habíamos manifestado que sí, pues se había generado también ya el debate en sí, pero en el sentido de la sede internacional, en el organismo supranacional de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, donde el 2 de febrero de 2018 definitivamente se iba a escuchar las recomendaciones que tendría que dar, si así lo consideran, los miembros de la referida corte. Y lo cierto es que abogados peruanos a favor, abogados en contra, y dando el soporte y el sustento jurídico correspondiente, porque ellos consideran que la corte podría anular el indulto, cosa que es bastante complicado, difícil, porque no es competencia de la corte anular un indulto, ya que en nuestro país la Constitución la consagra y la aborda como una facultad exclusiva para el presidente de la República. Sin embargo, ahora que el presidente Fujimori está pues reposando, sale otro tema en debate también de abogados. ¿Y cuál es este debate? Es de que en el tema de los juicios que estaban en el procedimiento, en el pleno proceso de llegar a emitir su fallo correspondiente, estamos hablando del caso Patti Vilca, amigas y amigos. Hay abogados juristas que consideran que esto es un tema ya no revisable.
Es decir que el proceso debe ser cortado y ya no se debe continuar con la investigación, debe cortarse en lo absoluto. ¿Por qué, amigos? Porque el indulto presidencial, agregándose la gracia presidencial, la primera lo saca de la cárcel y se va a descansar, y la segunda lo que hace es decir, la gracia presidencial lo que hace es cortar todos los juicios que están en proceso. Pero la discusión se generaba en que no debería ser así, porque, es decir, el juicio debería continuar porque esta gracia presidencial que pretendía cortar los juicios en camino no era viable por la misma razón en que no se habían cumplido los plazos correspondientes que la ley misma le aborda, es decir, que estos procesos estén en el camino con el doble de plazo, que es 24 meses y un plazo adicional. Entonces, el debate central estaba centrado en que en qué instante computas el plazo, desde cuando se inició el procedimiento o cuando la Corte, la justicia chilena le da la orden para que ya se continúe acá en el Perú con este juicio del caso Pativilga. Esto está generando todo un debate, pero no es, entiendo, competencia pues de los ciudadanos. Abogados simplemente tienen que manifestar sus opiniones, pero para eso ya hay una sala B especializada que antes de que se vaya a pronunciar la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el tema del indulto acá en Perú, es decir, antes de, o será pues en este mes de enero, fines de enero, los primeros días nomás de febrero, se tendrían que pronunciar si el presidente Fujimori tendría que continuar con sus juicios abiertos y con la posibilidad de que retorne a la cárcel. Todo un debate que esperemos, en mi opinión, esto se va a complicar de que él retorne a la DIROES. Si se continúa con el juicio no tiene sentido, por lo mismo que tiene una enorme salud deteriorada, y qué sentido tendría pues un expresidente con indulto presidencial y que los juicios más bien en vez de darle tranquilidad terminen afectándole mayor aún. Pero vámonos a una brevísima pausa, amigos, y continuamos con el programa. Figlimi a cucciarare, mamma mia, pasacciano. Se ti doni alla musicante, ti vai e ti viene sempre lo strumento in mano. Se ci pigliavano sia lo strumento, figli miei. Asegura la nutrición y crecimiento de tus hijos con los más preciados granos andinos del Perú. Quino Kids. Sano, nutritivo, fácil de preparar y 100% natural. Quino Kids, de Alimentos La Nuestra. Desde este lunes 15 de enero llegaremos con un programa dedicado a tratar temas de mucho interés para ustedes. ¿Con qué derecho? Acompáñame de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde por www.onda Digital TV. Agua de mesa óptima, símbolo universal de pureza. Somos una empresa 100% peruana dedicada a la producción de agua purificada de la más alta calidad. Estamos en el distrito de Chorrillos. Pedidos a los teléfonos 249-0728 y 592-8054. Audio Jungle. Audio Jungle.
montes y quebradas, con Francisco a caminar, el Perú unido en la esperanza, con Francisco a caminar, por valles, montes y quebradas, con Francisco a caminar. Perú unido en la esperanza, dando consuelo al que no tiene. Tú que reparas nuestra iglesia como Jesús te lo pidió. Aquí te esperan tus hermanos, siempre te espera tu Perú. Con Francisco a caminar, con Francisco a caminar, con Francisco a caminar. Seguimos, amigos, analizando ese debate que se ha dado que se sigue dando a nivel del mundo jurídico, entre el mundo de los abogados, ciertamente, sobre si el caso Pativilca se reabre o no a raíz de la gracia presidencial, es decir, si debería ser anulada en razón de que no se cumplen los requisitos para dicha gracia. Y tomando pues los antecedentes del caso Hailili, que también no prosperó, ¿no? Ahora, es importante precisar que en relevancia, digamos que el doctor César Azabache está dentro de su posición que el caso Pativilca definitivamente será reabierto. Y el doctor Wilmer Medina, claro, y él es el ex abogado del expresidente Alan García, él considera que es imposible que el caso Pativilca sea reabierto. Y imagínense ustedes, amigos, que el tema central de este debate es desde cuándo computas los plazos. Y algunos, los amigos que no son abogados, pues no logran entender este aspecto, porque si el mundo jurídico, el derecho en sí, está para dilucidarla y uno se va a la norma. Creo que un poquito para entender esto en los términos que se dan es que hablamos de una supremacía de normas, hablamos de la pirámide de Kelly, donde cuál es la primacía, qué norma prevalece más. Tenemos las normas internacionales, tenemos en el mundo interno, o sea, en el país, lo que es la constitución política, vienen las normas de menor rango hasta llegar hasta las normas que es aplicable en una territorialidad a nivel distrital, etcétera. Tomando en cuenta ese aspecto, no se logra dilucidar, porque también se tiene que converger otros aspectos de frente a quién estás, tienes en el juicio. En este caso no es un ciudadano, digamos, de a pie, sino se trata de un expresidente, ¿no? Y aspectos así se tiene que ir evaluando y tomando en cuenta también si se trata que debe priorizarse la norma específica o de la norma general. O priorizo en la pirámide de Kelsen en una constitución que es la constitución que nos rige, o una ley específica, etcétera, etcétera. Y eso es el aspecto que a veces hay una especie de confrontación de normas y se tendrá que decidir qué es la que finalmente debe prevalecer. Esa pugna y polémica entre los abogados a favor de la gracia y los abogados de las víctimas no resarcidas por los excesos del gobierno de facto es algo que también se está notando en los últimos días. Ahora, los abogados de las víctimas de los excesos del gobierno de Fujimori, con justo derecho, pues se van a salir a reclamar, y nuevamente volvemos a este círculo en que comentábamos que mientras políticamente no se toma una decisión de resarcimiento inmediato a las víctimas, la crispación se irá acrecentando y con una enorme situación de peligro de nuevamente pedir la vacancia del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Entiendo que, y ya en el enfoque político, los días que vienen pasando y esa promesa de un gabinete de reconciliación, esa demora y esa espera que la ciudadanía, el gran soberano que es el pueblo, sigue ahí pendiente de cuándo juramenta todo este gabinete remozado, digamos, no se da hasta estos días.
Entiendo y queremos creer que es porque están afiatando muy bien un buen equipo de políticos y técnicos que realmente logre despegar y el Perú siga adelante y superemos esta crisis. Ahora, retomando este aspecto de esta polémica jurídica, en estos debates son muy importantes siempre y cuando se tengan el objetivo de dejar en claro los errores que se puedan cometer y evitar consecuencias que de ellos se deriven, y también evitar mayor crispación y detener esta turbación política que estamos viviendo. Y como bien manifestábamos, pues es el colegiado B, es decir, ya tiene asignados los jueces correspondientes que verán el caso Pativilca, y esta sala debe decir si rechaza o no rechaza la gracia presidencial al expresidente. Y son 3 jueces que la integran, este colegiado, es la Sala Penal Nacional, están por tomar esa decisión. Cualquiera fuera el resultado, desataría otras polémicas seguramente, ¿no? Por un lado, definir si aplican el reciente derecho de gracia concedido al presidente Fujimori. Por tanto, lo sustraen del juicio del caso Pativilca, o por el contrario rechazan este beneficio y ordenan su procesamiento. Esto una altísima responsabilidad que tienen estos 3 jueces y que ya estarán por fijar fecha muy prontamente antes de fin de mes. Ahora, hay un componente adicional. La Fiscalía, además de pedir pues 25 años de cárcel para el expresidente, solicitó que enfrente el juicio detenido. Y aquí ya estamos pues con ese aditivo que decíamos, por qué sí o por qué no. Por tanto, el colegiado B no solo determinará si el expresidente será juzgado nuevamente por crímenes cometidos por el Grupo Colina en la década de los 90, también si volverá a prisión. Ahora, hay un aspecto acá que de alguna manera ha quedado mayor aclarado y ya no han abordado a nivel de debate si es que se estaban frente a lesa humanidad o no. ¿Por qué? Porque el mismo juez San Martín, quien dictó la sentencia al presidente Fujimori, ha salido pues a revelar, a manifestar que eso fue un pronunciamiento, un contenido dentro de lo que era su contenido de su la sentencia, pero lo abordaba como para hacer manifestación que eso estaba en el ámbito de sede internacional, pero que en el Perú no calificaba como lesa humanidad los delitos por los cuales el expresidente fue llevado a la de Heroes a 25 años de cárcel. De manera que el debate ahora se centra en la gracia si es o no aceptado. Ahora, el colegiado pues está integrado por los jueces, en este caso la doctora Miluska Cano como presidenta, Omar Pimentel y Otto Verapinto, queridos amigos. La discusión sobre un probable juzgamiento al exmandatario se dio al día siguiente en que se conociera que el presidente PPK le dio, además del indulto, el derecho de gracia. Pero el derecho de gracia, de acuerdo al numeral 23 del artículo 118 de nuestra Carta Magna, tiene la condición, esta se da cuando la etapa de instrucción haya excedido el doble del plazo, más su ampliación, es decir, 24 meses. Ese es el punto neurálgico de esta discusión. Y ya ahí esperemos que, al margen de un debate muy bien sustentado por ambas partes, a favor y en contra, finalmente será este colegiado B quien tomará la decisión definitiva. Ahora, haciendo un poquito ya de historia, acá tenemos que pues la Corte de Chile amplió la extradición al presidente Fujimori en junio del año pasado, ¿no?, para que sea juzgado en nuestro país por el asesinato de los 6 pobladores. Aquí nos referimos pues al caso Pativilca, que ha generado toda esta polémica. Esto pues ocurrido en enero del año 1992. En julio último, es decir, de julio último, el fiscal Luis Landa presentó su acusación por autoría mediata contra el expresidente Fujimori.
Y es aquí el punto, en este aspecto, donde el doctor César Azabache sostiene que el plazo se debe contabilizar desde la decisión que se tomó en Chile, debido a que antes Alberto Fujimori contaba con las inmunidades propias de la extradición que impedía que fuera procesado por el caso Pativilca. Ahora, el ex procurador Iván Montoya también genera una coincidencia en sus afirmaciones con el doctor César Azabache, porque él considera, miren, ven, el plazo de instrucción comenzó en junio, dice, coincide con el doctor Azabache. Así que no llega a los 24 meses que se exigen, el plazo que la misma norma taxativamente lo indica. Considera que el colegiado B aprobará que Fujimori sea procesado. Además remarca que existen el antecedente, claro, en este caso hace referencia al ex viceministro de Fujimori, Alfredo Jailili, en la cual no se le aplicó la gracia presidencial por esta misma situación del tema del cómputo de los plazos. Pero los abogados que han sido, pues, han patrocinado al presidente Fujimori, si salen a manifestar su razón por las cuales no debe seguirse en el juicio del caso Pativilca, tienen que darle las razones sustentatorias correspondientes. Y Paco Castillo, el ex abogado de Fujimori, dice, ¿no? Que este tiene, claro, él tiene esta opinión contraria. Él señala que el plazo se debe contar desde que se ventiló el proceso en el año 2012. Es decir, que si el colegiado manifestara que el cómputo del plazo parte de este 2012 pasado, es decir, que definitivamente tiene que ser archivado, ¿no? Porque sí está concernido dentro de que la ley lo exige. Por ello, la gracia presidencial procede. Además, anuncia que si la sala decide procesar a su patrocinado, definitivamente ellos van a recurrir a la Corte Internacional, estos acudirían a la Corte Suprema. Bueno, y de no prosperar en la Corte Suprema ya serían al Tribunal Constitucional. Ahora, la doctora Gloria Cano, que es la abogada de las víctimas, sostiene pues que a fines de diciembre ella presentó un pedido de control de constitucionalidad a la sala para que definan si la gracia presidencial alcanza al presidente Fujimori. Ahora, dice que la medida no alcanza con lo estipulado en la Constitución y se aparta de las obligaciones internacionales del Estado peruano en materia de los derechos humanos. ¿Y qué nos dice el especialista, también abogado penalista, el doctor Luis Lama Puyo? Él considera que el presidente Fujimori sí será procesado, dicen, será procesado y de suceder ello será condenado. Lo que sí sustenta, o en este caso le da mayor énfasis, es que es poco probable que la sala ordene por ahora su detención. Es decir, si eso ocurriera, claro, esto colisionaría con el indulto humanitario que actualmente está vigente, ¿no? Ahora, el doctor Carlos Caro, él remarca que mientras el indulto, claro, esto sí ya está dando mayor énfasis a lo que muchos abogados han manifestado también, si el indulto se aplica para los casos en que Fujimori fue condenado, la gracia presidencial es para los casos en que está en trámite. Eso creo que no hay ninguna duda, ¿no? Lo que sí se manifiesta es que si la sala rechaza la gracia presidencial y se procesa a Fujimori, eventualmente puede ser condenado y volver a prisión. Ahí, eso sí, nos queda toda una duda, porque con una salud tan deteriorada, llevar nuevamente al expresidente a Barbadillo, creo que tendrán que repensarlo varias veces, porque podrían afectar terriblemente su salud ya bastante resquebrajada. Muy bien, amigos, hemos llegado ya al final de nuestro programa y en el ámbito empresarial, como al inicio manifestamos, pues se viene preparando ya desde ahora todo lo que es la obligación ya de los contribuyentes, sean personas naturales, jurídicas, empresas unipersonales, medianas, megas, pricos, etcétera, etcétera,
a elaborar los estados financieros porque ya se publicarán, o ya creo se publicó el cronograma correspondiente para la presentación de los estados financieros. Algunos amigos que nos han visitado un poco preocupados luego de este tema del acogimiento de la repatriación y la declaración de importes no declarados, que lógicamente ya se cerró el año pasado. Están preocupados también cómo sanear o regularizar aspectos que no han sido declarados en los mensuales de los ingresos que han generado por sus distintas rentas, teniendo en consideración pues la renta primera, la renta segunda, cuarta y quinta de las personas naturales, ¿no? Y las personas naturales que están en tercera categoría y el resto pues lo que es ya el ámbito de las empresas de tercera categoría también vienen preparando, pero la consulta se generaba en el sentido de que si podrían ir ya regularizando. Lo cierto es que la administración tributaria viene consolidando la información de las declaraciones y como es consabido por nosotros, pues los PDTs mensuales del mes de diciembre recién están por declararse en esta semana siguiente o la próxima inclusive, de manera que hay que esperar un poquito, diríamos que para la primera semana del mes de febrero. Ya incluso la SUNAT ya le fijó fecha donde consolidará toda la información reportada por las empresas, los empleadores, en el caso de renta de cuarta, quinta categoría, etcétera. De manera que a partir de la segunda semana de febrero tranquilamente se podrá hacer las declaraciones de las personas naturales, consolidando todas sus rentas, de manera que se facilite la misma información que esté colgada en el portal de la SUNAT, facilitará hacer mayor viable y sin cometer errores en las declaraciones juradas correspondientes y cumplir con el fisco para evitar fiscalizaciones o multas posteriores. Ahí vamos y estaremos haciendo mayores comentarios en los programas siguientes, de manera que nos vemos en la próxima semana, en la próxima edición. Buen fin de semana.